Bienvenidos a esta segunda clase de microbiología general. En esta clase estaremos viendo el desarrollo histórico de esta rama de la biología y de cómo ha sido muy importante las contribuciones de algunos científicos y que muchos de ellos pues los conocemos, son famosos y que obviamente ha contribuido al conocimiento y al desarrollo de de nuevo conocimiento y nuevas cosas que son importantes para la vida de la comunidad y de nuestro mundo. Así es que vamos a empezar con el desarrollo histórico de microbiología. Del primer científico que estaremos hablando es Robert Hooke, uno de los más importantes, no solamente para la microbiología, sino para toda la biología celular, ya que su descubrimiento, su creación ha sido sumamente importante para el conocimiento de todo lo que es la vida y sobre todo los microorganismos. Robert Hooke fue uno de los primeros inventores del microscopio, como ahí lo podemos ver en la pantalla. Él empezó a observar nuevos microorganismos, células, de los cuales aún él no conocía exactamente qué eran, pero empezó a observar, por ejemplo, lo que es. Él observa bajo el microscopio, por ejemplo, el corcho, donde empieza a ver como agujeros, que él los llama en latín cellulae, y que obviamente ya a partir de aquí pues se da el término de lo que es célula. Después tenemos a Anton van Leeuwenhoek, siguiente investigador, uno de los cuales también inventó otro tipo de microscopio, y estos fueron alrededor de los años de 1600. En este siglo pues se dio muchos avances a partir del cual prácticamente está el renacer de la ciencia, de la biología, de la química y de otras áreas. Entonces Anton van Leeuwenhoek inventa otro microscopio en el cual él observa ciertos animalitos que él los llamó animáculos, de los cuales pues eran parásitos, eran otros microorganismos. Entonces empieza a abrirse un poco el panorama de lo que es la microbiología. El siguiente personaje que tenemos aquí es Francesco Redi, que es uno de los pioneros en esta teoría de la generación espontánea, que actualmente obviamente ya no es aceptada. La generación espontánea mencionaba que había microorganismos o algunos animales pequeños de los cuales se podían generar o desarrollarse de organismos no vivos o en materia de descomposición. Obviamente a él le faltaban un poquito más de investigación y sobre todo el uso del microscopio. Sin embargo, él mencionó que para organismos más grandes esto no era posible. Sin embargo, tenemos después a un personaje que es Lázaro Spallanzani, un gran investigador que empezó a desarrollar y a tener en cuenta lo que es el método científico, y uno de los cuales menciona que la generación espontánea no realmente era posible. Entonces él lo que hizo fue empezar con algunas investigaciones, sobre todo con medios de cultivo, para realmente saber si los microorganismos podían desarrollarse por medio de la teoría de la generación espontánea. Entonces lo que podemos observar aquí es que tenemos un caldo de cultivo el cual se calentaba y, por ejemplo, al tenerse abierto, obviamente después de enfriarse y dejarlo al ambiente, pues veía crecimiento. Sin embargo, en otro tipo de investigación, ya cambiando un poquito su metodología, lo que vemos es el mismo caldo de cultivo. Sin embargo, lo que se trataba de hacer es taparlo para que no, a ver qué sucedía, y lo que él observó es que después de 24 horas o de algunos días no había crecimiento. Entonces al momento de destaparlo, lo que podemos ver es que con algunos días pues había crecimiento en este caldo de cultivo. Sin embargo, había ciertos detalles que se tenía que tratar. Después viene otro científico sumamente importante, que muchos lo conocemos, y que continúa estas investigaciones y por lo cual
la teoría de la generación espontánea ya no es aceptada. Y continuando con esto, prácticamente con estas investigaciones, pues viene Louis Pasteur, uno de los científicos más conocidos, más famosos, que actualmente pues hay universidades, centros de investigación que llevan su nombre. Entonces, Louis Pasteur con sus investigaciones se refuta totalmente la teoría de la generación espontánea y por lo cual y otras investigaciones, pues él es considerado como padre de la microbiología general. Entonces, ¿qué es lo que él hizo para que realmente se pudiera terminar de refutar la teoría de la generación espontánea? Pues es teniendo la cuestión de la esterilidad, sin embargo, también modificar los matraces y la posible entrada del aire para que a través del aire ya se iba conociendo que se podía esparcir algunos microorganismos, sobre todo los hongos, a través de sus esporas. Entonces, este mecanismo que tenemos aquí hace que evite que entre, aparte obviamente de poder esterilizar o calentar por un periodo largo y obviamente evitar lo que es el crecimiento. Entonces, si se dejaba ahí, y que obviamente tenemos materia orgánica, materia proveniente de algunos seres vivos, pues obviamente al no haber crecimiento, pues se tira a la basura lo que es la teoría de la generación espontánea. Entonces, a través de este mecanismo, lo que se evita es que tanto el polvo, lo que viene en el aire, pues los microorganismos no puedan llegar hasta el medio de cultivo y obviamente hacer su crecimiento. Sin embargo, por ejemplo, lo que vemos aquí abajo es que si hay de alguna manera el medio de cultivo que pueda pasar a través de donde se quedó el polvo o algunos microorganismos, pues obviamente veremos que realmente hay crecimiento en el caldo de cultivo. Y bueno, otra de las cosas que podemos mencionar de Louis Pasteur que se puede aportar a lo que es a la microbiología de acuerdo a sus experimentos, pues son lo que es la parte de la fermentación, que obviamente son microorganismos, por ende viene lo que es el nombre de esta técnica que es la pasteurización, que obviamente hoy en día es totalmente y grandemente utilizada en la industria alimenticia. También tenemos el descubrimiento de esto que fueron las levaduras, que da lo que es la fermentación alcohólica y que obviamente hay productos en el mercado que se puede, que es utilizado y que es vendido para uso recreativo. Un poco antes de Louis Pasteur tenemos a otro personaje que obviamente antes se le atribuía a Louis Pasteur como uno de los que descubrieron el proceso de la vacunación. Dentro de la rama de la inmunología, pues tenemos a Edward Jenner, un gran personaje que ha ayudado mucho y que hoy en día es sumamente importante lo que es el proceso de la inmunización para evitar las enfermedades más graves y que pueda no haber complicaciones. Entonces, Edward Jenner fue uno de los principales en cuestión del descubrimiento de la inmunización, sobre todo con lo que es la viruela, una de las infecciones que ha sido erradicada a nivel mundial. Entonces, lo que él prácticamente hizo fue poder en los animales agarrar las costras que ellos también se infectaban y que producían esta enfermedad y tras poder aplicárselas también a alguna herida de otro animal, por ejemplo, del ganado vacuno, y ver cuál era la respuesta del organismo y cómo se desarrollaba la enfermedad. Entonces él veía que a través de estas costras que se aplicaban a las heridas de otros animales, pues estos animales no generaban toda la enfermedad, y cuando se entraban en contacto con animales que tenían ya la enfermedad, pues estos no se enfermaban o no desarrollaban síntomas graves. Entonces, esto lo llevó a los seres humanos prácticamente haciendo lo mismo, y lo que se empezó a ver es que también los seres humanos
al momento de ser inmunizados con costras o parte del suero, por así decirlo, de personas que habían sido infectadas por la viruela, pues observaban que ellos tampoco generaban la enfermedad o síntomas más leves, y obviamente se empezó a desarrollar este proceso de lo que es la vacunación hoy en día. Louis Pasteur también lo logró, obviamente un poquito más sofisticado el proceso de inmunización. Él lo hizo con la rabia, de la cual también disminuyeron grandemente los casos graves de esta infección. Tenemos a otro personaje de este lado, que es Robert Koch, también uno muy importante, sobre todo para el inicio de lo que es la bacteriología moderna, porque muchos de sus postulados que hoy en día se utilizan, pues son a través de las investigaciones de lo que él hizo. Entonces podemos aquí tener algunas fotografías, por ejemplo, del bacilo anthracis, una de las enfermedades temidas todavía hoy en día, que produce lo que es el anthrax, y que Robert Koch empezó a investigar acerca de este microorganismo, y que obviamente utilizando algunos otros animales, sobre todo los ratones, pues empezó a ver cómo se comportaban de estar en contacto con otro animalito que sí estaba con la enfermedad o con la infección, aparte de tener medios de cultivo, y de ahí de crecimiento del medio de cultivo, dárselo al animalito y ver qué sucedía. Y bueno, lo que tenemos aquí pues son los postulados que él propone para lo que es prácticamente la patogénesis, todo lo que ya es empezar a descubrir cómo se comportaban realmente los microorganismos que producían alguna enfermedad. Entonces tenemos aquí 4 postulados. El número 1 es que para que realmente decir que un organismo, un animal o un ser humano estuviera enfermo, y que de una infección sobre todo, es porque tenía la presencia de un microorganismo patógeno. Entonces, obviamente, por ejemplo, aquí tenemos a un animalito, obviamente en caricatura, inanimado, que está muerto, y que se cree que posiblemente fue por una infección. Pues se hace el estudio y se puede observar aquí que tenía la presencia de un patógeno sospechoso. Entonces tenemos, por ejemplo, un ratoncito que está saludable, que no tiene nada. Entonces, obviamente, él no debe de tener el patógeno para nada en su sistema. Sin embargo, de este animalito que ha muerto por la enfermedad, posiblemente de una infección, pues tenemos que pasarlo y recolectar alguna muestra para poder realmente saber qué tipo de microorganismo fue el que causó la muerte. Entonces, tenemos que tener tal vez de la sangre de algún otro lugar donde estaba el microorganismo y pasarlo a medios de cultivo. ¿Y qué debe de suceder en los medios de cultivo? Debe de haber crecimiento. Entonces, obviamente aquí es lo que él esperaba, tener en el medio de cultivo un crecimiento de algún patógeno, y obviamente de un organismo, del otro animalito que no está enfermo, y tener de la misma muestra, pues que obviamente en el medio de cultivo no haya crecimiento. Sin embargo, hoy en día sabemos que hay lo que es la microbiota, y que puede estar a través de todo nuestro sistema, de diferentes partes. Entonces, lo que hizo para realmente corroborar que sí era este microorganismo aislado aquí en este medio de cultivo, y que realmente es el que produjo la enfermedad y la muerte de este animalito, pues bueno, era poner ese mismo cultivo con de ese mismo medio de cultivo, agarrar una colonia, las bacterias, e inocularlo en otro microorganismo vivo, y realmente ver la misma enfermedad, la misma sintomatología. Entonces, si realmente era el patógeno, pues aquí podemos ver que este microorganismo pues está muerto por la misma enfermedad. Y de ahí hacer lo mismo, visualizar que tengamos en la muestra el microorganismo, y que tengamos
los mismos resultados en el medio de cultivo. Obviamente, esto nos ha servido no para esperar que el microorganismo se muera, bueno, más bien el animalito, quien se enfermó, sino que a través de esto nos permite que podemos estudiar a los microorganismos y buscar al posible patógeno y poder identificarlo para que, en este caso, los pacientes puedan tener su tratamiento rápido y que se puedan aliviar de la infección. Bueno, continuamos con otro, por ejemplo, que es Joseph Lister, que empezó ya con otro tipo de investigaciones, y a partir de lo que él hizo, pues podemos ver que empezó con lo que es la putrefacción, las infecciones en heridas quirúrgicas, de lo cual en aquellos años, alrededor del siglo XIX, pues había muchas muertes en los hospitales por los pacientes que adquirían una infección después de una cirugía. Entonces, lo que él propone es la cirugía antiséptica, es decir, empezar a utilizar algunas sustancias que podía evitar la disminución de las infecciones postquirúrgicas. Sin embargo, no significa que esto ya se ha erradicado, este tipo de infecciones. Hoy en día todavía sigue sucediendo. Por algunas quizá malas prácticas, simplemente el paciente también tiene un sistema comprometido, sobre todo el sistema inmunológico. Entonces, sin embargo, ha provocado que muchas de estas infecciones hayan disminuido drásticamente. Otro personaje que tenemos aquí es Ferdinand Kohn, uno de los más importantes, sobre todo también para el área de bacteriología. También es considerado como uno de los fundadores en la microbiología moderna. Sin embargo, a él es considerado como padre de la bacteriología. Entonces, ¿qué hizo Ferdinand Kohn? Prácticamente descubrir varios microorganismos, empezar a clasificarlos, algunos de ellos, sobre todo, por ejemplo, que describió algunos de los microorganismos que donde él pudo vivir o pudo investigar, pues era el causante de lo que es la enfermedad hoy conocida como la cólera. Y él descubrió este microorganismo que era Vibrio cólera. Entonces, empezó a observar sus morfologías, sus características, y las empezó a describir y a publicar algo sumamente importante. Después tenemos a Hans Christian Gram. Obviamente por su nombre podemos saber qué es lo que hizo, qué es lo que contribuyó, y obviamente de acuerdo a su nombre, a su apellido, pues fue uno de los que hizo el descubrimiento de lo que es la tinción Gram. La tinción Gram hoy en día para los laboratorios clínicos, laboratorios que utilizan microbiología de alimentos, entre otros, pues ayuda a lo que es la identificación de los microorganismos. Y vamos a decir que es uno de los primeros pasos de lo que se hace para la identificación, hacer la tinción Gram, y aquí podemos observar que la tinción Gram nos va a facilitar a decir si un microorganismo es Gram positivo, como lo podemos observar aquí en su coloración morada, y otra de las coloraciones que podemos tener es los Gram negativos, que sería la coloración rosita. Entonces, esto ha ayudado grandemente y hoy en día pues es uno de los procedimientos más utilizados o el más utilizado en la microbiología. Otro de ellos, que por también su nombre podemos decir qué es lo que hizo, Julius Richard Petri, que fue un microbiólogo alemán y que se le atribuye en 1887 pues la invención de la caja de Petri. ¿Para qué la utilizamos? Pues simplemente ahí usamos la caja de Petri para los medios de cultivo, tener el agar y poder hacer el crecimiento, observar las colonias, y que obviamente a través de los diferentes descubrimientos de medios de cultivo, empezar también a lo que es la identificación del microorganismo que queremos aislar, ya sea para saber la infección que se está provocando, cuál es el patógeno, o simplemente para investigación u otros usos. Bueno, seguimos ya en el siglo XX, ya empezamos a llegar quizás hasta el siglo XXI, a nuestra actualidad. Tenemos a Matinos, que en 1901 él empezó a
proponer medios de cultivo, de enriquecimiento, porque algunos microorganismos eran difíciles de aislar, entonces se requería o necesitaba medios de cultivo diferentes, especiales, para que estos microorganismos pudieran crecer. Tenemos en 1908 a uno de los más conocidos también empezar un poco con los agentes quimioterapéuticos, Paul Ehrlich, que se le descubre, o él descubre una sustancia que podía ayudar a matar algunos microorganismos, sobre todo la sífilis, que a partir de entonces, pues obviamente la enfermedad y los síntomas graves se empezaban a prevenir. Entonces fue uno de los descubrimientos que hizo este personaje. Tenemos a otro también sumamente conocido, que es Alexander Fleming, quizá pues no tan, porque él lo quiso descubrir, pero uno de los descubrimientos que hoy en día la medicina está muy agradecido con este personaje, y que fue por un accidente, él estudiando a ciertos microorganismos, a ciertas bacterias, por accidente se le contamina y le crece un hongo, como lo podemos ver en esta fotografía que tenemos aquí, uno de los hongos que quizá hasta en nuestros alimentos nos ha crecido, pero que él observó algo, no solamente que se le haya contaminado y ya, sino que él observó que alrededor de la colonia no había crecimiento de bacterias. Entonces, él pensó que ese microorganismo, esa colonia, algo estaba produciendo y que hacía o impedía que las bacterias no crecieran. Y este hongo es conocido como Penicillium, y pues al escuchar el nombre podemos saber que a través de este descubrimiento se encontró lo que es la penicilina, que ha sido utilizado grandemente y hasta erróneamente, ya que también hay un suceso que más adelante mencionaremos, desgraciadamente malo, pero que en ese entonces, en los primeros años del descubrimiento de la penicilina, favoreció mucho para aquellos pacientes que tenían infecciones y que podían ser tratadas con este medicamento. Y continuamos con otro, pues quizá vemos esta imagen que está atrás de mí, pues que ha sido una de las más icónicas, sobre todo para el siglo XX y siglo XXI, que es el descubrimiento de la estructura del ADN, y que pues no lo podemos dejar de lado porque es sumamente importante, de que todos los microorganismos tienen información genética en el ADN, y que obviamente ha permitido para muchas cosas poder conocer cómo se comportan, poder hacer otras investigaciones y sobre todo en la microbiología clínica, poder identificar a través de las técnicas de biología molecular a diferentes microorganismos que no pueden ser aislados en los medios de cultivo. Y obviamente también tenemos a esta personaje que realmente a través de sus investigaciones pudieron llegar a lo que es la estructura del ADN, que es Rosalind Franklin, que a través de las difracciones por los rayos X, pues empezó a ver la estructura de cómo es el ADN. Tenemos más investigación todavía, otros descubrimientos. Tenemos a Thomas Brock descubriendo a las bacterias que crecen en géiseres, lugares que las condiciones ambientales son más extremas, sobre todo para bacterias termofílicas, que obviamente pueden crecer en lugares donde la temperatura es muy alta. Tenemos en 1969 el descubrimiento de los retrovirus y sobre todo lo que es la transcriptasa reversa, una proteína, una enzima utilizada hoy en día para lo que es la PCR, sobre todo para el estudio de virus que tienen este tipo de enzima, que serían el VIH, el ejemplo más común para esto. Sin embargo, tenemos que 2 años después de lo que hizo Thomas Brock, el descubrimiento de estas bacterias, junto con un colaborador que es Hudson Fries, hacen el aislamiento de la bacteria Thermus aquaticus,
de la cual esta bacteria se puede obtener lo que es la Taq polimerasa, de la cual es utilizada en todas las PCR, y que obviamente ha favorecido muchos descubrimientos, mucha investigación y de nuevo para la identificación no solamente de infecciones, sino de otras enfermedades, sobre todo genéticas. Tenemos más descubrimientos a Carl Woese y George Cox con el descubrimiento de las arqueas, de la cual empieza un poquito más la taxonomía a hacerse más grande, de lo cual se pensaban que son de las primeras bacterias que hubo en este mundo, hablando de las teorías evolutivas. Tenemos a Fred Sanger, Steven Nicklin y Alan Coulson con los métodos de la secuenciación del ADN, que empezó prácticamente las primeras metodologías de la biología molecular. Tenemos a Stanley Prusiner con la caracterización de los priones, que aunque es una molécula, prácticamente se comporta como si fuera un microorganismo, sobre todo patógeno, y que puede provocar enfermedades. Y una de ellas que la conocemos como la enfermedad de las vacas locas, que es producida por un prion. Ya acercándonos más a la actualidad, en los años 80 de 1900, tenemos a Carl Stetter con aislamiento del primer procarionte con temperatura óptima de alrededor de los 100 grados centígrados, es decir, microorganismos que soportan temperaturas más elevadas. Luc Montagnier con el descubrimiento del VIH, que es la causa del SIDA. Karin Mullis con la invención de la PCR, ya lo dijimos mucho, una técnica para la biología molecular. Y Norman Pace, que prácticamente propone lo que es la ecología microbiana molecular, que a través de diferentes estudios y sobre todo estudiando de cómo podemos encontrar a microorganismos en diferentes lugares y cómo esto está relacionado con la parte molecular y empezar a hacer más la taxonomía, la clasificación de más microorganismos. En 1992, Jed Purham y Edward DeLong hacen el descubrimiento de arqueas marinas, nuevamente proponiendo más lo que es la teoría de las evoluciones, siendo de las bacterias primitivas por su estructura, por su composición y sobre todo por la cuestión genética, y que pues se creen que son de los primeros microorganismos que hubo en este planeta. Craig Venter y Hamilton Smith, uno de los investigadores más importantes, sobre todo para el siglo XXI, que pueden lograr la primera secuencia completa de un genoma, y alrededor de 1999 pues se hace más todavía secuenciación de más genomas, de más microorganismos, y que a través de esto nace lo que es el proyecto del genoma humano y poder tratar de secuenciar completamente el genoma del ser humano y poder empezar a tener más información, tratar de evitar más enfermedades, el descubrimiento de algunas de ellas, como realmente son. Entonces, lo que hizo Craig Venter y que hoy en día todavía sigue muy activo en sus investigaciones, pues ha sido fundamental para la vida y las áreas de las ciencias de biología y microbiología. Pues obviamente no nos podemos quedar atrás de hablar de algunas de las investigaciones que se ha hecho aquí en México, así es que veremos algunas de ellas. Algunos investigadores todavía siguen en activo y que son muy importantes lo que hicieron. Tenemos aquí a Maximiliano Ruiz Castañeda con la investigación en vacunas y sobre todo con lo que es la brucela. Tenemos a Fernando Latapí y Antonio González Ochoa, que ellos han sido muy fundamentales por lo que es el área de la micología médica, grandes investigaciones, grandes colaboraciones con otros investigadores, sobre todo de Francia, del Instituto de Louis Pasteur, entonces que ha podido avanzar también en el conocimiento de la micología y que México pues ha tenido a estos personajes. No han sido los únicos, también podemos observar a Luis Felipe Bojalil Jaber, que empieza un poquito con la clasificación de las micobacterias, de todo lo que él pudo observar, del crecimiento, de cómo eran las colonias, su estructura, su morfología, su información genética, entre otras cosas, pues él da
los primeros indicios de la clasificación de este género. Viene también Valeria Sousa. Muchos de sus estudios fueron exactamente aquí, en Cuatro Ciénegas. Mucho descubrimiento de muchos microorganismos. Así es que estos investigadores, pues, realmente han aportado mucho a lo que es la microbiología y pues sentirnos orgullosos aquí en México de lo que han hecho estos investigadores. Y bueno, por último, el último científico mexicano que todavía también sigue activo es Francisco G. Bolívar Zapata. Una de las cosas que él pudo lograr es la clonación de proteínas humanas, sobre todo también trabajar con lo que es la bacteria de E. coli, algunas de las cosas que ha encontrado de acuerdo a los genes de este microorganismo. Pues obviamente él trabajó mucho con lo que es la ingeniería genética, así es que bueno, pues estos han sido algunos de los aportes que él hizo y otros más que todavía pudo publicar en años recientes, de 2000, 2010 hacia la actualidad. Así es que, pues bueno, esto ha sido todo. Bueno, esto ha sido todo de esta clase de la historia de microbiología. Espero que haya sido de provecho, que podamos seguir contribuyendo tanto en México como en otras partes del mundo a las investigaciones. Obviamente hoy en día muy estudiado el área de biología, sobre todo por la cuestión del COVID, pero hay mucha más investigación de la cual podemos contribuir al desarrollo de la microbiología y sobre todo para el beneficio de la humanidad. Así es que nos vemos hasta la próxima clase.